En el desierto, un león con rostro humano desafía toda explicación. O quizás no. Los egiptólogos aseguran conocer su origen. El faraón Khafra, alrededor del 2550 a.C., ordenó a sus trabajadores esculpirlo en la roca madre cerca de su pirámide, utilizando cinceles de cobre, martillos de piedra y, sobre todo, ambición real. Misterio resuelto, caso cerrado. ¿Próximo monumento? Pero, si hoy te paras frente a la gran esfinge y entrecierras los ojos, ignorando los grupos de turistas y los puestos de recuerdos, algo en esa historia empieza a incomodar, como arena en el zapato. El monumento mide 73 metros de largo, casi la longitud de un campo de fútbol, y 20 metros de alto, la altura de un edificio de 6 pisos. Fue esculpido íntegramente en un único bloque de piedra caliza, no ensamblado, no construido por secciones, sino tallado directamente en la roca viva de la meseta de Giza. Pesa cientos de toneladas y emergió de la meseta como si la roca siempre hubiera deseado ser una esfinge y solo necesitara que alguien eliminara los trozos sobrantes. Ahora, intenta imaginar hacer eso con un cincel de cobre. El cobre es blando, más blando que la piedra caliza que supuestamente debe cortar. Si alguna vez has intentado trinchar un pavo con un cuchillo de mantequilla, comprenderás el desafío de ingeniería que esto implica. Y, sin embargo, según la arqueología convencional, cuadrillas de trabajadores armados con estos equivalentes de la Edad de Bronce pasaron años picando la roca, guiados por sacerdotes y arquitectos. Si preguntas cómo lograron mantener las proporciones exactas a lo largo de 73 metros de piedra sin planos, niveles láser o incluso herramientas de acero adecuadas, la respuesta suele ser algo parecido a «estaban muy decididos», que es una forma elegante de decir «en realidad no lo sabemos». Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. La esfinge ha sido reparada muchas veces a lo largo de la extensa historia de Egipto. Varias dinastías notaron que el monumento se desmoronaba y decidieron arreglarlo, lo que suena a administración responsable, hasta que observas de cerca esas reparaciones y te das cuenta de que son torpes, desalineadas, casi amateur. Los bloques de piedra caliza que añadieron no encajan bien con el cuerpo original. Las juntas son desiguales, los bordes ásperos, como si quien realizó el trabajo de restauración estuviera intentando copiar algo que no entendía del todo, como ver a alguien intentar arreglar su reloj suizo con cinta adhesiva y optimismo. Y eso es lo que debería hacerte reflexionar. Si la esfinge fue esculpida por los trabajadores de Khafra en el 2550 a.C., entonces las personas que la repararon siglos después también eran egipcios, herederos de las mismas técnicas, el mismo conocimiento, la misma tradición cultural de la cantería monumental. Entonces, ¿por qué sus reparaciones parecen obra de aficionados en comparación con el original? ¿Acaso olvidaron cómo tallar piedra correctamente en el lapso de unos pocos cientos de años? ¿O estaban intentando replicar algo que ya estaba más allá de su comprensión cuando lo heredaron? Estudios modernos de la esfinge revelan algo más que complica la historia oficial. Los cortes son limpios, rectos, precisos, de maneras que no deberían ser posibles con herramientas de percusión primitivas. Algunos investigadores han notado marcas que se parecen más a cortes de sierra que a golpes de martillo, lo que plantea preguntas incómodas sobre la tecnología supuestamente disponible para los trabajadores de la Edad de Bronce. Y antes de que preguntes, no estamos hablando de antiguos extraterrestres aquí, solo de la incómoda realidad de que la narrativa estándar no explica del todo la evidencia física que tenemos ante nuestros ojos. La respuesta habitual es insistir en el argumento de la cantera local. La esfinge se encuentra justo al lado de la pirámide y el templo del Valle de Khafra, y la piedra claramente provino de ese mismo lugar en la meseta de Giza. Por lo tanto, Khafra debió construirla. Pero esto es un poco como decir que la Torre Eiffel debió ser construida por quien posee el café más cercano, porque, después de todo, la proximidad prueba la propiedad. Excepto que la proximidad no prueba nada, excepto la proximidad. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Una teoría sugiere que los antiguos ingenieros poseían algún tipo de técnica de cantería que hemos perdido desde entonces. Tal vez utilizaron vibración para fracturar la roca a lo largo de líneas precisas. O tal vez tenían algún tipo de proceso químico para ablandar la piedra caliza temporalmente, tallándola como arcilla antes de que volviera a endurecerse. Suena a ciencia ficción, seguro, pero explicaría la precisión quirúrgica mucho mejor que el modelo de los 1000 hombres con herramientas de cobre. La historia está plagada de técnicas perdidas que no entendemos completamente, como el fuego griego, el hormigón romano, el acero de Damasco. ¿Por qué la cantería antigua debería ser diferente? Otra idea es que la esfinge es mucho más antigua que la cuarta dinastía, posiblemente esculpida ya en el 11.000 a.C., cuando el Sáhara no era un desierto,
sino un lugar de lluvias estacionales y valles verdes. Los defensores señalan patrones de erosión en el cuerpo de la esfinge que se parecen sospechosamente a daños por agua en lugar de erosión eólica. Esto situaría el monumento miles de años antes del surgimiento del Egipto dinástico, en una época en que un clima muy diferente y, posiblemente, un pueblo muy diferente ocupaban el valle del Nilo. Si esa interpretación es correcta, la esfinge no fue construida por los egipcios en absoluto, sino que ya estaba allí cuando llegaron los faraones, una reliquia de una civilización anterior sin nombre. Que Khafra y sus sucesores no la esculpieron, sino que la heredaron, la reclamaron, la renombraron, y cuando comenzó a desmoronarse, hicieron todo lo posible por arreglarla, aunque no tuvieran idea de cómo se hizo originalmente. Esta teoría no te hace popular en las conferencias académicas, porque sugerir que el antiguo Egipto podría haber sido precedido por algo más antiguo, algo organizado y lo suficientemente capaz como para crear arquitectura monumental, tiende a hacer que te escolten amablemente fuera de la sala. Los comités de titularidad no recompensan la especulación, recompensan la adhesión a las líneas de tiempo aceptadas, la ortodoxia revisada por pares y la firme creencia de que la historia comenzó exactamente cuando decimos que lo hizo. Esta es una versión de la historia que nos han enseñado, ordenada, lineal y cómoda. En esa versión, la esfinge es solo un logro de una civilización que entendemos, de la Edad de Bronce. Pero párate frente al monumento el tiempo suficiente y las grietas comienzan a aparecer. Y a través de esas grietas comienzas a vislumbrar algo más antiguo, algo que hemos olvidado o nunca supimos. Lo que has visto es solo el comienzo, el primer vistazo a los misterios de la esfinge y las verdades oscurecidas durante décadas bajo la mirada de Zahi Hawass. Comparte tus pensamientos y dudas en los comentarios antes de que profundicemos en esta investigación. Cuanto más avanzamos, más extraño se vuelve. Si alguna vez has visto una fotografía de la esfinge y has sentido que algo no encajaba, pero no podías precisar qué, no estás solo. El monumento posee esa cualidad inquietante donde todo parece casi correcto, pero a la vez, de alguna manera, está mal. Como un retrato donde el artista colocó los ojos ligeramente demasiado separados. Y una vez que lo notas, no puedes dejar de notarlo. Su cabeza es demasiado pequeña. No encantadoramente pequeña, no artísticamente estilizada pequeña, sino matemáticamente pequeña. Proporcionalmente, la cabeza de la esfinge es solo alrededor de 2/3 del tamaño que debería tener para un cuerpo tan masivo. Cuando se trazan las líneas de simetría y la escala de la talla original del cuerpo de la esfinge, se sugiere que la cabeza debería ser aproximadamente un 50% más grande de lo que es actualmente. El torso fue claramente planeado para una cabeza más grande, lo que significa que, o bien los constructores originales eran espectacularmente malos planeando su propio monumento, o la cabeza que vemos hoy no es la cabeza que estuvo allí originalmente. Luego está el parecido con Kefren, que es una de esas afirmaciones que suena autoritaria hasta que realmente examinas la evidencia. El argumento es que el rostro de la esfinge coincide con las estatuas supervivientes del faraón Kefren, particularmente la famosa estatua de Diorita alojada en el Museo Egipcio de El Cairo. Pero cuando los investigadores han realizado escaneos tridimensionales detallados y comparaciones de mapeo facial, la coincidencia es, en el mejor de los casos, tentativa y en el peor, inexistente. Las proporciones no se alinean particularmente bien, los rasgos faciales divergen en áreas clave. Honestamente, después de 4.500 años de erosión, incluso en la cabeza protegida, afirmar que puedes identificar positivamente el rostro de un faraón específico es como afirmar que puedes identificar a una persona específica a partir de una fotografía borrosa de su sombra. Es una prueba burda disfrazada de ciencia. Y lo que la gente ve en el rostro de la esfinge a menudo dice más sobre lo que quieren encontrar que sobre lo que realmente está allí. Quizás la cabeza actual es un nuevo tallado de algo más antiguo y mucho más grande. Podría ser que la esfinge originalmente tuviera una cabeza diferente por completo, probablemente la cabeza de un león, proporcionalmente apropiada para el cuerpo leonino. Y que en algún momento, posiblemente durante el reinado de Kefren, posiblemente antes, posiblemente después, alguien decidió volver a tallar esa cabeza en forma humana. Esto explicaría perfectamente la escala más pequeña. No se puede agregar piedra de nuevo, solo se puede quitar. Entonces, si estás transformando un león en un faraón, necesariamente estás trabajando con menos material del que comenzaste. También explicaría los diferentes patrones de erosión entre la cabeza y el cuerpo. La cabeza nuevamente tallada sería piedra más nueva, con superficies recién expuestas que no han soportado los mismos milenios de erosión que el cuerpo intacto. Y aquí está la posibilidad más oscura. ¿Qué pasaría si esta nueva talla ocurriera más de una vez?
¿Qué pasaría si Kefren no fuera el primero en remodelar la cabeza, sino el más reciente en una larga línea de gobernantes que cincelaron un poco más de la forma original, suavizándola, humanizándola, haciéndola más familiar y menos aterradora con cada generación? Cada restauración elimina más evidencia de lo que vino antes. Cada esfuerzo de preservación es en realidad una eliminación, hasta que lo que nos queda es algo tan alejado del original que ni siquiera podemos imaginar cómo era antes. La Esfinge se convierte en un palimpsesto escrito y reescrito tantas veces que el primer texto se pierde por completo. A estas alturas, deberías estar sintiendo un tipo particular de incomodidad. La constatación de que el rostro más icónico de todo el antiguo Egipto, el rostro que asociamos con la sabiduría eterna y el misterio eterno, podría ser la mayor falsificación en la historia arqueológica. No una falsificación moderna, sino una antigua. Un acto deliberado de apropiación cultural llevado a cabo en piedra hace 4000 años. Si el rostro de la Esfinge no es lo que parece, entonces, ¿de quién era el rostro que había antes? ¿Qué verdad fue eliminada para dar cabida a la mentira que hemos estado mirando durante todos estos siglos? Si estaban dispuestos a reescribir el rostro del monumento más importante de su reino, ¿qué más estaban dispuestos a cambiar? La cara no es lo único que no encaja en la Esfinge, también está la barba. O mejor dicho, estaba la barba. Una larga barba ceremonial, una barba faraónica que, en algún momento, se rompió y terminó, de todos los lugares posibles, en el Museo Británico. Hoy, uno de los fragmentos más famosos de la escultura del Antiguo Egipto se exhibe allí, en una vitrina con control climático, etiquetada como la barba de la Gran Esfinge. Aunque no se ajusta al monumento del que supuestamente proviene, el fragmento en sí es impresionante. Más de 1 metro de largo, tallado en piedra caliza, con el distintivo patrón trenzado de una barba ceremonial faraónica, del tipo que usaban los reyes divinos para señalar su autoridad. Fue descubierta en el siglo XIX, durante una de las muchas excavaciones alrededor de la Esfinge. Y como se encontró en las cercanías del monumento, y porque parecía vagamente apropiada para algo de esa escala, se declaró rápidamente que era la barba perdida de la Esfinge. La pieza finalmente llegó a Londres, como tantas piezas de Egipto durante esa era de entusiasta coleccionismo colonial, donde ahora se encuentra tras un cristal, con el número de catálogo EA 63791, y la etiqueta que la identifica, con total seguridad, como perteneciente a la Gran Esfinge de Giza. La explicación ortodoxa es bastante sencilla. La Esfinge originalmente tenía esta barba ceremonial unida a su barbilla como símbolo de la realeza divina, porque eso es lo que usaban los faraones. En algún momento a lo largo de los milenios, probablemente debido a la erosión o a los daños causados por un terremoto, la barba se rompió y cayó al suelo, donde permaneció parcialmente enterrada hasta que los arqueólogos del siglo XIX la encontraron. La existencia de este fragmento de barba, según la egiptología convencional, confirma que la Esfinge siempre estuvo destinada a ser un monumento real, lo que a su vez confirma que fue construida por Kefren, lo que valida toda la cronología aceptada. Pero la evidencia física no lo apoya. Y aquí es donde la historia comienza a desentrañarse de maneras interesantes. Cuando realmente intentas hacer coincidir el fragmento del Museo Británico con la barbilla de la Esfinge, no se alinea. Los puntos de unión no se corresponden. El ángulo es incorrecto. La escala parece desproporcionada, a pesar del impresionante tamaño de la pieza. No se trata de que la erosión haya cambiado la superficie lo suficiente como para que un ajuste que antes era perfecto ahora sea imperfecto. Es una discordancia fundamental que sugiere que estas dos piezas nunca estuvieron destinadas a ir juntas en primer lugar. Puedes ver esto en las propias fotografías de archivo del museo, si sabes qué buscar, que es probablemente la razón por la que la mayoría de los visitantes no miran demasiado de cerca. Es más fácil aceptar la etiqueta que cuestionar por qué las piezas no encajan. Luego está la cuestión del estilo, que es aún más perjudicial para la narrativa oficial. El fragmento de barba no parece una obra de la Cuarta Dinastía, de la época de Kefren, alrededor del 2550 a.C. Parece una obra del Imperio Nuevo, de entre el 1500 y el 1000 a.C., más de un milenio después. El estilo de la talla, los patrones decorativos, la ejecución técnica, todo apunta a un periodo en el que Egipto se encontraba en una etapa muy diferente de su desarrollo artístico, cuando los escultores trabajaban con diferentes herramientas y diferentes sensibilidades estéticas. Esta es una firma estilística clara, como encontrar el pomo de una puerta victoriana en lo que se supone que es un templo romano, y luego insistir en que debe ser original porque está en el edificio y es antiguo. Si la barba fuera realmente original de la construcción de la Esfinge, cabría esperar ver pruebas de ello en el propio monumento.
Cuando una barba de piedra maciza, que pesa cientos de kilogramos, se desprende de una estatua, deja marcas, profundas líneas de fractura, patrones de tensión en la piedra, claras cicatrices de unión que muestran dónde se unió la pieza al cuerpo principal. La barbilla de la esfinge debería mostrar pruebas evidentes de esta traumática pérdida, si la barba hubiera estado allí desde el principio. Pero, cuando se examina la zona de la barbilla, hay muy pocos daños que sean compatibles con tal rotura. Lo que sí se ve son pruebas de trabajos de fijación posteriores, orificios de perforación y modificaciones en la superficie que sugieren que algo se añadió a la estatua mucho después de que fuera tallada originalmente, y que posteriormente se retiró o se cayó. Esto nos lleva a una posibilidad que incomoda profundamente a los egiptólogos convencionales. La barba nunca formó parte de la esfinge original, sino que se añadió siglos o incluso milenios después, como parte de un proyecto de renovación deliberado destinado a transformar o relegitimar el monumento. El Imperio Nuevo fue un periodo de intensa actividad de restauración en Giza, cuando faraones como Tutmosis IV y Ramsés II se interesaron mucho por los monumentos antiguos y llevaron a cabo amplios trabajos en ellos. Pero lo que estos faraones estaban haciendo no era pura conservación, era apropiación, tomar posesión de monumentos cuyos orígenes ya se habían vuelto inciertos, incluso en su propia época. Añadir una barba ceremonial a la esfinge habría sido un poderoso acto simbólico. La barba no era solo un accesorio de moda para la realeza egipcia, era un vínculo visual directo con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, y por extensión, con la propia reivindicación del faraón de la autoridad divina y la vida eterna. Al dar a la esfinge una barba, los gobernantes posteriores podrían, de hecho, rebautizarla como un monumento ancestral real, algo que validara su propia legitimidad conectándolos con esta antigua e inspiradora escultura. No importaba lo que la esfinge hubiera representado originalmente, ni quién la hubiera tallado originalmente. Lo que importaba era lo que representaba ahora, en este momento, para estos gobernantes que necesitaban su autoridad para apuntalar la suya propia. Y aquí es donde la barba se convierte en evidencia de un patrón. Si los antiguos faraones estaban dispuestos y eran capaces de añadir una barba a la esfinge, de modificar físicamente este monumento sagrado para servir a sus propósitos políticos y religiosos, entonces, ¿qué más estaban dispuestos a cambiar? Ya hemos establecido que la cabeza parece haber sido tallada de nuevo a partir de algo más grande y antiguo. La barba podría no ser una anomalía aislada, es parte de una renovación sistemática, un cambio de imagen integral diseñado para transformar lo que fuera la esfinge en lo que el Egipto posterior necesitaba que fuera. El establishment arqueológico ha optado por resolver esta contradicción simplemente ignorándola. La barba se trata como si siempre hubiera formado parte de la esfinge, a pesar de no encajar y de ser del estilo equivocado, de la época equivocada, porque reconocer lo contrario plantearía demasiadas preguntas incómodas sobre qué más podría haberse añadido o cambiado a lo largo de los siglos. Es más fácil mantener la ficción de un monumento egipcio inalterado y eterno que admitir que lo que estamos viendo es un palimpsesto, capa tras capa de modificaciones y reivindicaciones y reescrituras. Cada generación cambiando lo que vino antes para adaptarlo a sus propias necesidades. La barba del Museo Británico no es solo un fragmento de piedra caliza tallada. Es evidencia de que la esfinge que vemos hoy podría ser varias versiones eliminadas de lo que originalmente hubo allí. Que la cara que creemos conocer podría ser el resultado de múltiples campañas de retallado a lo largo de miles de años, cada una de ellas eliminando un poco más de la verdad original. Y si los faraones estaban dispuestos a remodelar la eternidad misma para servir a sus necesidades políticas, ¿piensas en qué más podrían haber estado dispuestos a cambiar sobre el monumento que reclamaban, pero que quizás nunca entendieron realmente? Lo que nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si el rostro ha sido reesculpido y la barba fue añadida posteriormente, ¿cómo era la esfinge original? La teoría alternativa más convincente, y la que mejor explica toda esta evidencia contradictoria, es que la esfinge comenzó siendo algo completamente diferente. Una leona de cuerpo entero, probablemente esculpida miles de años antes de la Cuarta Dinastía, durante un periodo en que el simbolismo religioso de Egipto se centraba en diferentes deidades y diferentes conceptos de poder divino. En el Egipto predinástico y del período dinástico temprano, la leona era un potente símbolo solar asociado con diosas como Sekhmet, que representaba tanto fuerzas protectoras como destructivas, el calor feroz del sol, la defensa salvaje del orden cósmico. Un monumento que representara una leona completa habría tenido perfecto sentido en ese contexto religioso, encarnando poderes que eran elementales, femeninos
y más antiguos que la propia autoridad faraónica. Pero a medida que Egipto evolucionó hacia un reino centralizado, dominado por faraones masculinos que reclamaban un estatus divino para sí mismos, esos símbolos de diosas más antiguos se volvieron problemáticos. Un monumento a una leona hablaba de estructuras de poder que eran anteriores y potencialmente reemplazaban la autoridad real, sugiriendo que había fuerzas en el cosmos que no respondían a los reyes. Así que, en algún momento, tal vez durante el reinado de Kefren, o quizás más tarde durante los proyectos de restauración del nuevo reino, de los que tenemos constancia que ocurrieron, alguien tomó la decisión de humanizar este antiguo monumento. Tallaron el rostro de la leona y lo reemplazaron con rasgos humanos, borrando literalmente lo femenino divino y reemplazándolo con la autoridad faraónica masculina. No fue solo vandalismo o renovación, fue una transformación ideológica grabada en piedra, una reasignación de género de la divinidad misma. En un mundo sin medios de comunicación masivos, sin fotografía ni vídeo, los monumentos físicos eran la forma de proyectar el poder a través del tiempo y el espacio. Imagina poder tomar el monumento más impresionante, antiguo y misterioso de tu reino y literalmente poner tu rostro en él. De esta forma, reclamarías la propiedad de todo ese significado acumulado. Te convertirías en el heredero y la encarnación de todo lo que la Esfinge representa, toda su edad, su misterio y su autoridad, independientemente de si tienes alguna conexión real con sus constructores originales. Es la jugada de propaganda definitiva, reescribir el rostro de la eternidad misma para servir a tus necesidades políticas. La egiptología convencional se resiste a esta teoría. Afirman que la Esfinge siempre ha sido un retrato del faraón Kefren, esculpido alrededor del año 2500 a.C. como parte de su complejo funerario en Giza. El razonamiento se basa en algunos pilares clave. El monumento se encuentra cerca de la pirámide y el templo del Valle de Kefren, por lo que la proximidad sugiere propiedad. Ciertos rasgos faciales, como los pómulos altos y los labios serenos, se parecen vagamente a otras estatuas identificadas como Kefren. Es el tipo de conclusión pulcra y elegante que te asegura un puesto, sobre todo porque no complica la línea de tiempo aceptada ni exige que nadie reconsidere sus libros de texto. Pero si Kefren realmente le dio su rostro a la Esfinge, si realmente encargó este monumento, como afirma la historia ortodoxa, entonces uno pensaría que al menos lo mencionaría una vez. Uno pensaría que en todas sus inscripciones, en todos los cuidadosos registros que los egipcios guardaban de cada acto importante de construcción y devoción, habría una línea, una frase que dijera que él construyó el monumento más impresionante de su época. Pero no la hay. Los antiguos egipcios lo escribían todo. Grababan sus logros en las paredes de los templos, encargaban registros en papiro de campañas militares, dejaban relatos detallados de proyectos de construcción. Cuando el faraón Neferú construyó sus pirámides, dejó inscripciones. Cuando faraones posteriores erigieron obeliscos, excavaron tumbas o construyeron templos, se aseguraron absolutamente de que todos lo supieran, tanto sus súbditos contemporáneos como cualquier generación futura que pudiera encontrar sus obras. Pero el faraón Kefren no dejó nada. Ni un solo jeroglífico, ni un solo fragmento de papiro, ni un solo grabado en la pared de ninguno de los proyectos de construcción de Kefren, extensamente documentados, que diga algo remotamente parecido a... Y luego esculpimos la Esfinge. Su templo del valle lleva su nombre, su calzada, su templo funerario, sus pirámides satélite, todos tienen documentación que los vincula a su reinado. Pero el monumento que supuestamente llevaba su propio rostro, la escultura que perduraría y eclipsaría todo lo demás que construyó, ese no se menciona en absoluto en ningún registro que tengamos de su época. La explicación arqueológica dominante para esta conspicua ausencia implica muchos gestos evasivos sobre la erosión y los caprichos de la supervivencia de los registros históricos. Las inscripciones deben haber existido, argumentan, pero se perdieron con el tiempo, desgastadas por el viento y la arena, destrozadas por dinastías posteriores o simplemente degradadas hasta quedar irreconocibles. Algunos estudiosos sugieren que quizás la Esfinge se consideró parte del mismo proyecto general del complejo de la pirámide y, por lo tanto, no necesitaba documentación separada. Lo que se nos pide que aceptemos es que una civilización famosa por su documentación obsesiva, una cultura que nos dejó miles de papiros administrativos y decenas de miles de inscripciones, de alguna manera se olvidó de mencionar la construcción de la Esfinge. Y no solo se olvidó, sino que fracasó por completo en mencionarla en cualquier contexto que sobreviva del reinado real de Kefren. Y aquí está lo que hace que el silencio sea aún más evidente. Las inscripciones de Kefren sí existen para todo lo demás. Documentó las dedicaciones de sus templos, sus actividades rituales, su autoridad divina. Dejó estatuas con su nombre y rostro.
Se aseguró de que sus logros quedaran registrados para la posteridad de la misma manera que lo hicieron todos los faraones antes y después de él. Así que este no era un gobernante modesto acerca de sus logros o descuidado con la documentación. Entendía la importancia de los registros escritos y los utilizó ampliamente. Simplemente nunca reclamó la esfinge. Solo existen dos explicaciones razonables para este silencio. O bien la esfinge no fue construida durante el reinado de Kefren, lo que explicaría por qué no la reclamó. O fue construida durante su reinado, pero por alguna razón decidió no adjudicársela. Esto plantea la fascinante pregunta de por qué un faraón encargaría la escultura más grande de Egipto y luego nunca se atribuiría el mérito. Ninguna de las dos opciones apoya particularmente bien la narrativa principal. Si el monumento ya estaba en pie cuando Kefren llegó al poder, entonces su silencio tiene perfecto sentido. Uno no reclama haber construido algo que ya existía. Lo que sí podría hacer, en cambio, es construir a su alrededor, incorporarlo a su complejo, usar su antigua presencia para realzar su propia autoridad, pero no arriesgaría la obvia mentira de afirmar haberlo esculpido uno mismo cuando, presumiblemente, mucha gente viva sabía que había estado allí durante generaciones o siglos antes. Esta teoría encuentra apoyo en el registro arqueológico una vez que se deja de asumir que la esfinge fue construida por Kefren y se empieza a observar la evidencia sin esa presunción. El templo del valle y la calzada de Kefren, de hecho, incorporan la esfinge en su diseño, pero de una manera que sugiere adaptación en lugar de planificación. El templo no se alinea perfectamente con el monumento, y la calzada hace una curva extraña para sortearlo, lo que sería extraño si todo fue diseñado como un proyecto integrado desde el principio. Se parece mucho más a alguien construyendo alrededor de una estructura existente, tratando de sacar el máximo provecho de un monumento que ya estaba allí y no podía ser movido. Quizás el silencio en torno a la construcción de la esfinge no fue una negligencia accidental o la simple pérdida de registros, sino una supresión deliberada. Los primeros faraones dinásticos sabían perfectamente que la esfinge era anterior a su reino, que era una reliquia de un pueblo o cultura anterior que no encajaba cómodamente en la narrativa que estaban construyendo sobre la historia egipcia y la realeza divina. Si la esfinge representaba creencias o poderes que desafiaban o contradecían la ideología faraónica, entonces la solución más simple sería apropiársela, reclamarla a través de la proximidad y la integración, pero nunca declarar explícitamente una afirmación que pudiera ser contradicha por las tradiciones orales o el conocimiento sobrevivientes. Tal vez Kefren sabía que no la había construido y eligió no hacer una afirmación falsa. Tal vez el sacerdocio suprimió el conocimiento de los monumentos predinásticos que complicaban la narrativa oficial. Tal vez los verdaderos orígenes de la esfinge ya se habían perdido en el tiempo, incluso en la cuarta dinastía, dejando a Kefren sin ninguna reclamación que hacer porque nadie realmente sabía de dónde venía. O tal vez la esfinge fue deliberadamente dejada sin reclamar, porque reclamarla habría requerido explicarla, y explicarla habría revelado verdades sobre el pasado de Egipto que aquellos en el poder preferían dejar sin decir. Cuando la historia es escrita por los vencedores, como dice el dicho, se aseguran de que sus victorias queden registradas. Pero, ¿qué sucede cuando los vencedores se encuentran con algo que no crearon? Algo que es anterior a su victoria y desafía su narrativa. A veces lo destruyen, a veces se lo apropian, y a veces, tal vez, simplemente permanecen en silencio. Dejan que el monumento se levante, pero nunca pronuncian su nombre. Nunca reconocen lo que podría representar sobre un pasado que preferirían olvidar, o un predecesor que preferirían no admitir que existió. Imagina esto: un faraón frente a un monumento milenario, un enigma tallado en piedra que desafía su poder y su historia. ¿Qué haría? Pero el silencio, como suele ocurrir, tampoco es eterno. Porque si bien Kefren nunca reclamó la esfinge, alguien más eventualmente intentaría hacerlo, o al menos reclamar el crédito por restaurarla. Entre los poros de la esfinge se encuentra una losa de granito cubierta de jeroglíficos, y cuenta una de las historias más audaces de la antigua literatura egipcia. Según la inscripción, un joven príncipe llamado Tutmosis estaba cazando en el desierto alrededor del 400 a.C., cuando decidió descansar a la sombra del gran monumento, que en ese momento estaba enterrado en arena hasta el cuello. Mientras dormía allí, la propia esfinge se le apareció en un sueño y le habló, prometiéndole el trono de Egipto si limpiaba la arena y restauraba el monumento a su antigua gloria. El príncipe despertó, reconoció esto como un mandato divino, hizo exactamente lo que el sueño le ordenó y posteriormente se convirtió en faraón Tutmosis IV. La estela fue erigida para conmemorar este evento milagroso y su obediente respuesta a la voluntad divina. Es el tipo de historia que se lee maravillosamente en los libros de texto y en los carteles de los museos.
Los egiptólogos generalmente tratan la estela del sueño como exactamente lo que dice ser, un decreto de restauración que prueba que las dinastías posteriores veneraban la esfinge y buscaban preservarla. Es propaganda inofensiva, una historia sobre el deber, el destino y la relación eterna entre los faraones y los dioses. Excepto cuando se mira de cerca la estela misma, cuando se examina no solo lo que dice, sino lo que no dice y lo que pudo haber dicho antes. La inscripción nunca sugiere que Tutmosis construyó la esfinge, o que alguno de sus antepasados la construyó, o que alguien en el Imperio Nuevo tenía idea de quién la esculpió originalmente. En cambio, el texto trata explícitamente el monumento como algo ya antiguo, ya misterioso, ya medio enterrado en arena cuando Tutmosis se encontró con él. Según su propio relato, está restaurando algo viejo, lo que significa que incluso en el 1400 a.C., más de 1000 años después de que Kefren supuestamente construyera la esfinge, aparentemente no existía una tradición o registro sobreviviente que conectara a algún faraón específico con su construcción. Piensa en lo que eso significa por un momento. Los egipcios mantenían listas de reyes que se remontaban a la primera dinastía. Conservaron crónicas y registros de importantes proyectos de construcción. Pero de alguna manera, para la escultura más impresionante y reconocible de su reino, no tenían atribución. El monumento simplemente estaba allí. Siempre había estado allí, por lo que sabían. Misterioso y antiguo. Lo que socava la afirmación moderna y confiada de que Kefren la construyó alrededor del 2550 a.C. Porque si eso fuera cierto y estuviera bien documentado, esperarías que Tutmosis lo mencionara, para enmarcar su restauración como un honor al trabajo de un gran predecesor. Aquí está lo que la mayoría de los lectores casuales de la Estela del Sueño no saben. Tutmosis IV no era el heredero designado al trono. La sucesión egipcia normalmente recaía en el hijo mayor de la esposa principal del faraón, y Tutmosis no era ese hijo. Era un príncipe más joven que en circunstancias normales nunca se habría convertido en faraón. Pero entonces tuvo este sueño milagroso en el que el monumento más antiguo y sagrado de Egipto lo seleccionó personalmente para la realeza. Y casualmente, poco después, de alguna manera terminó en el trono. De todos modos, la Estela del Sueño no solo conmemora su restauración de la esfinge, está proporcionando una justificación divina para lo que probablemente fue una sucesión disputada o irregular. Esto es gestión de marca disfrazada de piedad. Cuando careces de la legitimidad tradicional que proviene de ser el heredero legítimo, fabricas un tipo diferente de legitimidad al reclamar la intervención divina directa. Los dioses mismos te eligieron, pasaron por alto la sucesión normal, y hablaron personalmente en una visión que nadie más puede verificar o refutar. Es una jugada política brillante. Pero la utilidad política de la Estela del Sueño no se detiene con la legitimación del gobierno de Tutmosis. También logra algo más sutil y más significativo. Le permite reclamar la propiedad de la esfinge sin tener que explicar de dónde vino. Al enmarcar su relación con el monumento como una de designación divina y restauración, en lugar de construcción o herencia, elude la incómoda pregunta de quién construyó realmente la cosa. Se convierte en el campeón y protector de la esfinge, vinculado a ella a través de la voluntad divina, en lugar de a través de cualquier conexión histórica rastreable. Pero aquí es donde la trama se complica. La superficie de la Estela del Sueño, también conocida como la Estela de Tutmosis, muestra claras evidencias de inscripciones previas, borradas deliberadamente. Análisis modernos de imagen revelan las marcas donde un texto más antiguo fue cincelado, removido para hacer espacio a la narrativa de Tutmosis. Lo que está claro es que algo existió antes del texto de Tutmosis, algo que se consideró necesario eliminar antes de que el nuevo texto pudiera ser añadido. ¿Qué decían esas inscripciones anteriores? No lo sabemos con certeza, pero ¿es posible que contuvieran información sobre los orígenes reales de la esfinge? ¿Detalles que no encajaban con la narrativa que Tutmosis quería promover? Tal vez nombraban a diferentes faraones o a diferentes dioses, de maneras que habrían complicado su reclamo de selección divina personal. Quizás eran de un esfuerzo de restauración aún más temprano, por un gobernante previo a quien Tutmosis quería reemplazar. O quizás eran textos verdaderamente antiguos, que precedían al periodo histórico por completo, remanentes de cualquier cultura que originalmente esculpió el monumento. Cualquiera que fuese el contenido de esas líneas borradas, alguien decidió que debían desaparecer, que la versión de los hechos de Tutmosis debía reemplazar cualquier historia que se contara antes. Esto no es restauración, es revisión. El acto físico de sobreescribir la historia en tiempo real. Es el equivalente arqueológico de editar un artículo de Wikipedia para remover citas que no te gustan y reemplazarlas con unas que apoyan tu narrativa preferida.
Y el texto en sí, más allá de simplemente reclamar selección divina, sutilmente remodela la identidad religiosa de la Esfinge. Referencias anteriores al monumento a menudo lo asociaban con Horajeti, Horus del horizonte, una deidad solar con raíces en la religión egipcia predinástica. Pero la inscripción de Tutmosis enfatiza cada vez más la conexión entre la Esfinge y la propia autoridad del faraón. El monumento no como una entidad divina independiente, sino como algo que existe para servir y validar el poder real. La Esfinge deja de ser un dios y se convierte en un respaldo divino de la realeza, un sutil pero significativo cambio teológico que subordina el antiguo misterio del monumento a las necesidades políticas contemporáneas. El faraón reconoció su antigüedad y poder, mientras simultáneamente lo doblegaba para servir a sus propósitos. Contó una nueva historia que lo posiciona como el legítimo heredero de lo que sea que el monumento represente, incluso si no tiene conexión real con sus orígenes. Y lo hizo tan hábilmente que las futuras generaciones aceptan su versión de los hechos como la verdad, porque está literalmente grabada en piedra. La estela del sueño nos enseña algo crucial sobre cómo la historia se escribe y se reescribe. Cuando los hechos son inconvenientes o faltan, la autoridad no admite ignorancia. Fabrica legitimidad a través de otros medios. Cuando inscripciones anteriores contradicen tu narrativa, las borras y escribes la tuya. Cuando la verdad es incierta, creas certeza a través de la mera confianza de tu narración, a través de la permanencia del granito y la naturaleza inverificable de los sueños. Y una vez que esa versión reescrita se establece, se convierte en la verdad que las futuras generaciones heredan. La Esfinge deja de ser lo que originalmente era y se convierte, en cambio, en un reflejo de quien actualmente controla la narrativa. Un espejo que muestra no el pasado, sino la versión preferida del pasado del presente. Pero hay cosas que no se pueden reescribir tan fácilmente como las líneas de un ladrón de sueños. La naturaleza ha dejado su propio testimonio en el monumento mismo. El cuerpo de la Esfinge guarda un registro de su propia historia, escrito en los patrones de erosión, en la forma en que el agua y el viento han moldeado su superficie durante milenios. Y esa evidencia geológica cuenta una historia mucho más antigua y extraña de lo que Tutmosis jamás podría haber soñado. Comencemos con la lluvia. La Esfinge se encuentra en un desierto que recibe quizás 1 pulgada de precipitación por año, y así ha sido durante miles de años. Un clima árido donde el viento y la arena son las fuerzas erosivas dominantes. La erosión eólica crea estrías horizontales, picaduras superficiales y un patrón de meteorización característico que se puede observar en monumentos de todo Egipto. La abrasión de la arena deja su propia firma, una especie de efecto de alisado y pulido en las superficies expuestas, combinado con un socavamiento en la base, donde las partículas arrastradas por el viento concentran su impacto. Ambos tipos de erosión son bien conocidos, fácilmente reconocibles, y están presentes en varias estructuras de la meseta de Giza. Pero el cuerpo de la Esfinge no muestra patrones de erosión eólica. Muestra algo completamente diferente. Profundos canales verticales que recorren el torso y los lados, redondeados y lisos, de una manera que sugiere agua fluyendo sobre la superficie durante periodos prolongados. No son rasguños superficiales ni meteorización superficial, son surcos profundos, excavados en la piedra caliza por la lluvia y la escorrentía. El tipo de erosión que se produce por la exposición prolongada a un clima húmedo, con precipitaciones regulares e intensas. Es el mismo patrón que se vería en afloramientos de piedra caliza en regiones tropicales o subtropicales, donde las lluvias estacionales dan forma a la roca durante siglos y milenios. Esta observación no es nueva ni particularmente controvertida desde un punto de vista geológico. Cuando el geólogo Robert Schoch examinó la Esfinge a principios de los años 90, identificó estos patrones de erosión de inmediato y los fechó basándose en lo que sabemos sobre la historia climática del norte de África. La última vez que la meseta de Giza experimentó el tipo de lluvia sostenida necesaria para crear este tipo de erosión fue durante el período húmedo africano, aproximadamente entre el 9000 y el 5000 a.C., cuando el Sáhara no era un desierto, sino un paisaje de lagos estacionales, praderas y bosques dispersos. Antes de eso, hubo períodos húmedos aún más tempranos que se remontan al final de la última edad de hielo, alrededor del 11000 a.C., cuando el derretimiento de las capas de hielo y los patrones climáticos cambiantes trajeron monzones regulares al norte de África. Entonces, si el cuerpo de la Esfinge muestra erosión hídrica en lugar de erosión eólica, y si el tipo de erosión hídrica presente requiere miles de años de exposición a la lluvia, entonces el monumento
Debe haber sido tallado cuando el clima de Giza era mucho más húmedo. Podría datarse, como muy pronto, entre 3000 y 8000 años antes de la Cuarta Dinastía, antes de cualquier cosa que la egiptología convencional esté dispuesta a reconocer como capaz de crear arquitectura monumental. La respuesta general a esta evidencia geológica ha sido notablemente consistente. Ignorarla siempre que sea posible, descartarla como una interpretación errónea cuando sea necesario, y cuando todo lo demás falla, atacar las credenciales de quien la presenta. La posición oficial sigue siendo que la erosión fue causada por el viento y la arena, aunque no lo parezca. O tal vez hubo eventos de lluvia anómalos durante el periodo histórico que podrían explicar la meteorización. O que la piedra caliza en cuestión tiene propiedades inusuales que hicieron que se desgastara de manera diferente a otras piedras calizas en la misma ubicación y bajo las mismas condiciones. Ninguna de estas explicaciones resiste un escrutinio geológico serio, pero tienen la ventaja de preservar la línea de tiempo aceptada. Y la evidencia no se limita al cuerpo de la esfinge. Los muros del recinto que rodea el monumento cuentan la misma historia, pero con detalles adicionales que hacen que la hipótesis de la lluvia sea aún más convincente. Los patrones de erosión en estos muros muestran una clara estratificación, con la meteorización más profunda y pronunciada en los niveles inferiores, que gradualmente se vuelve menos severa a medida que se asciende hacia la parte superior. Esto es exactamente lo que cabría esperar de la erosión hídrica, donde la lluvia y la escorrentía se concentran en la base y disminuyen gradualmente en intensidad a medida que se asciende. Más revelador aún es que, cuando se compara la erosión en la esfinge y su recinto con la erosión en las estructuras cercanas que sabemos que se construyeron durante la Cuarta Dinastía, la diferencia es dramática. El templo del Valle de Kefren y los otros edificios del Reino Antiguo muestran los patrones de meteorización horizontal característicos que cabría esperar de 4500 años de exposición al viento y la arena. La esfinge muestra algo completamente diferente, algo que habla de un periodo de exposición mucho más largo en condiciones climáticas muy diferentes. Si todo fue construido al mismo tiempo, usando la misma piedra caliza de la misma cantera, esta erosión diferencial no debería existir. Pero existe, y su presencia es un hecho que la cronología estándar simplemente no puede explicar sin abandonar la afirmación de que Kefren construyó la esfinge. Cuando Robert Shaw presentó estos hallazgos a principios de los años 90, la respuesta del establishment egiptológico fue rápida y hostil. Fue públicamente desestimado como un geólogo que no entendía de arqueología, a pesar de que estaba haciendo observaciones geológicas sobre fenómenos geológicos que tenían implicaciones para la arqueología, y no al revés. El acceso al campo para la investigación de seguimiento fue restringido o denegado. Las autoridades egipcias lo acusaron de dañar la reputación de la nación y de socavar los logros de la civilización egipcia. Era como si reconocer que algo podría ser más antiguo de lo que se pensaba pudiera disminuir, en lugar de profundizar, nuestra apreciación por la riqueza y complejidad de la historia humana en el Valle del Nilo. Esta reacción te dice algo importante sobre cuán comprometido está el establishment arqueológico en mantener la línea de tiempo existente. La evidencia que apoya la cronología estándar es bienvenida y amplificada. La evidencia que la contradice, sin importar cuán sólida sea la metodología o cuán calificado sea el investigador, se trata como un ataque a todo el edificio del conocimiento, en lugar de como una parte normal de la investigación científica. El objetivo deja de ser comprender lo que realmente sucedió y se convierte en cambio en defender lo que ya han decidido que sucedió. Pero la evidencia geológica no está sola. Hay otro tipo de registro que no puede ser reescrito ni censurado. Otro testigo que ha estado observando durante más tiempo que cualquier civilización humana, las estrellas mismas. Y cuando observas cómo está orientada la esfinge y hacia dónde mira, comienzas a ver patrones que conectan el monumento con el mismo periodo antiguo sugerido por los datos de erosión. La esfinge mira directamente hacia el este, directamente hacia el punto donde sale el sol en los equinoccios. Esto se cita a menudo como evidencia de la adoración solar egipcia, y no parece particularmente notable hasta que empiezas a pensar en qué constelación sale con el sol en el equinoccio de primavera, porque esa constelación cambia con el tiempo debido a la precesión de los equinoccios. El eje de la Tierra se tambalea en un ciclo lento que tarda aproximadamente 26.000 años en completarse, lo que significa que la constelación zodiacal visible al amanecer en el equinoccio de primavera cambia gradualmente a través de las 12 constelaciones durante ese periodo, pasando unos 2160 años en cada una. Actualmente estamos en transición de Piscis a Acuario, razón por la cual se oye hablar de la era de Acuario en la cultura popular. Hace 2000 años, en la época de Cristo, era la era de Piscis. Hace 4000 años, durante el apogeo de la antigua civilización egipcia,
era la era de Aries. Hace 6.000 años era la era de Tauro. Y en algún lugar entre 10.500 y 8.000 a.C., durante exactamente el periodo en que la evidencia geológica sugiere que la Esfinge podría haber sido tallada, la constelación que se elevaba helíacamente con el Sol en el equinoccio de primavera era Leo. Y la Esfinge, cuando se sienta mirando al este observando la salida del Sol, habría estado mirando directamente a su propia contraparte celestial, el león en el cielo, reflejando el león tallado en piedra en la tierra. Esto podría ser una coincidencia, excepto que la meseta de Giza parece estar llena de estas alineaciones astronómicas que apuntan al mismo periodo general. Las tres pirámides coinciden con la configuración de las tres estrellas del cinturón de Orión, pero no como aparecieron en 2500 a.C., durante la Cuarta Dinastía. Coinciden con la configuración tal como aparecieron esas estrellas alrededor de 10.500 a.C., la misma era indicada por la orientación de la Esfinge hacia Leo. La disposición de todo el sitio, en otras palabras, parece ser un espejo del cielo tal como apareció durante una época específica, una que es anterior a la historia egipcia convencional en miles de años. O bien esta es una serie extraordinaria de coincidencias, o alguien estaba diseñando estos monumentos con un conocimiento astronómico e intencionalidad que hemos subestimado sistemáticamente. Y si estaban codificando alineaciones astronómicas que apuntaban a un periodo específico en la historia profunda, la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Qué estaban tratando de conmemorar o comunicar al congelar un momento particular en el ciclo de precesión del cielo en piedra monumental? Una posibilidad es que estemos viendo memoria cultural codificada en la arquitectura. Una forma de marcar el tiempo no a través de palabras, que pueden perderse, sino a través del movimiento de las estrellas. Si quisieras dejar un mensaje que sobreviviera incluso si tu idioma o civilización desaparecieran, alinear monumentos con los cielos sería una forma confiable de hacerlo. Las estrellas llevan el tiempo en escalas que empequeñecen la historia humana, y al anclar tu arquitectura a ellas, creas un mensaje que cualquiera con conocimiento astronómico aún puede leer, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Pero esto plantea preguntas incómodas sobre quién poseía ese conocimiento astronómico en 10.500 a.C., o alrededor de esa fecha. Según la historia convencional, los humanos en ese momento todavía vivían en pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Aún no habían desarrollado la agricultura, ni asentamientos permanentes, y estaban al menos a 5.000 años de construir algo que razonablemente pudiera llamarse arquitectura monumental. La idea de que las personas en esa era pudieran realizar observaciones astronómicas precisas y ejecutar proyectos de ingeniería en la escala de la Esfinge o las grandes pirámides de Giza contradice esencialmente todo lo que creemos saber sobre la progresión de la civilización humana. Y sin embargo, la evidencia física existe. Los patrones de erosión sugieren una edad extrema. Las alineaciones astronómicas sugieren un diseño intencional que codifica una fecha antigua específica. Los monumentos mismos demuestran una sofisticación de ingeniería que en algunos aspectos supera lo que lograron las dinastías egipcias posteriores. O bien todo esto es una coincidencia sin sentido, y la evidencia geológica se está malinterpretando de alguna manera. O necesitamos reconsiderar seriamente lo que estaba sucediendo en el norte de África, durante el periodo en que el Sáhara era verde. Hay un término para esa era en la historia del clima, el período húmedo africano, a veces llamado la fase húmeda del Holoceno, cuando el aumento de la radiación solar de verano desplazó el cinturón monzónico hacia el norte y trajo lluvias regulares a regiones que ahora son desierto. Esto no fue una breve anomalía, sino un patrón climático sostenido que duró miles de años. Durante ese periodo, el Sáhara sustentó megafauna como hipopótamos y jirafas, tenía extensos sistemas de lagos y redes fluviales, y habría sido perfectamente capaz de sustentar poblaciones humanas sustanciales. La evidencia arqueológica de este periodo es escasa porque la desertificación posterior ha enterrado o destruido gran parte de ella. Pero la evidencia que tenemos sugiere que las personas que vivían en el norte de África durante el periodo húmedo eran más sofisticadas de lo que solemos creer. Las pinturas rupestres de esta época muestran un conocimiento detallado del comportamiento animal, sugieren alguna forma de domesticación o manejo del ganado, y en algunos casos representan escenas que implican estructuras sociales organizadas. Círculos de piedra y estructuras megalíticas de este periodo, como los que se encuentran en Napta Playa, indican observación astronómica y actividad ceremonial. La ausencia de evidencia de ciudades o escritura no debe confundirse con evidencia de ausencia de una cultura compleja. Hay muchas maneras de ser sofisticado que no dejan la misma huella arqueológica que las civilizaciones urbanas. La Esfinge, y posiblemente las estructuras centrales de la meseta de Giza,
fueron creadas por personas que vivían en un norte de África muy diferente al que conocemos, durante un periodo en que el clima sustentaba el tipo de densidad de población sostenida y excedente de recursos necesarios para proyectos de construcción monumentales. Esto no es pseudoarqueología ni especulación descabellada, es una hipótesis que explica la evidencia física mejor que la cronología estándar, que resuelve, en lugar de ignorar, las contradicciones que hemos estado documentando a lo largo de esta investigación. La lluvia talló su cuerpo durante milenios de exposición. Las estrellas enmarcaron su mirada de acuerdo con una configuración celestial que no ha sido visible durante 10.000 años. Tanto la Tierra como los cielos están contando la misma historia, una que no encaja en nuestros libros de texto, pero que se ajusta a la evidencia mejor que cualquier otra cosa. Y esa historia sugiere que la Esfinge no es solo antigua, es una sobreviviente de un periodo de la historia que apenas hemos comenzado a investigar. Un testigo de civilizaciones que se levantaron y cayeron antes de que las civilizaciones que estudiamos siquiera existieran. Mientras observas lo que el tiempo y la naturaleza han escrito en el cuerpo de la Esfinge, podrías pasar por alto lo que yace bajo tus pies. Porque el secreto mejor guardado de Giza no está tallado en la piedra, sino enterrado debajo de ella. Múltiples equipos independientes, utilizando diferentes tecnologías, lo han detectado, cartografiado y publicado sus hallazgos en revistas especializadas. El radar de penetración terrestre muestra anomalías consistentes con espacios huecos. Estudios sísmicos revelan vacíos donde debería haber roca sólida. La imagen electromagnética detecta cavidades rectangulares debajo de los poros del monumento y detrás de sus cuartos traseros. Los datos son consistentes, repetibles e inequívocos. Hay cámaras allí abajo, casi con toda seguridad hechas por el hombre, dada su geometría regular y su ubicación estratégica, y han permanecido selladas e intactas durante un periodo de tiempo desconocido, y a nadie se le permite mirar dentro de ellas. Durante más de 4 décadas, varios equipos de investigadores han solicitado permiso para realizar excavaciones exploratorias o incluso simples inspecciones con cámaras de fibra óptica en estos vacíos. Pero las autoridades egipcias, que controlan el acceso al sitio, han encontrado razones para negar, retrasar o restringir esas solicitudes. La postura oficial ha evolucionado con el tiempo, pero siempre llega a la misma conclusión. No hay nada allí abajo que valga la pena investigar. E incluso si lo hubiera, investigarlo sería inapropiado por razones que varían dependiendo de quién pregunte y cuándo. A principios de la década de 1980, el doctor Thomas DeBakey y el investigador John Anthony West realizaron estudios de refracción sísmica alrededor del recinto de la Esfinge. Los estudios sísmicos funcionan enviando ondas de sonido al suelo y midiendo cómo se reflejan en diferentes materiales y estructuras. La roca sólida produce una firma, los vacíos llenos de aire producen otra, y se puede cartografiar lo que hay debajo de la superficie analizando los patrones. El equipo de DeBakey identificó 2 anomalías significativas: un vacío rectangular directamente debajo de las patas delanteras de la Esfinge y una estructura más grande, similar a una cámara, detrás de los cuartos traseros de la estatua. Ambos mostraron características consistentes con espacios excavados deliberadamente, en lugar de formaciones geológicas naturales. Los hallazgos fueron lo suficientemente intrigantes como para que otros equipos quisieran replicarlos. Y en la década de 1990, una expedición arqueológica japonesa de la Universidad de Waseda llevó equipos más sofisticados a Giza y realizó sus propios estudios. Utilizando tecnología de imagen electromagnética, detectaron las mismas anomalías que DeBakey había encontrado, además de vacíos adicionales en la roca alrededor del recinto de la Esfinge. Sus datos sugerían una red de túneles o cámaras debajo del monumento, algunos naturales, pero otros con una regularidad geométrica que implicaba construcción humana. El equipo japonés publicó sus resultados y solicitó permiso para perforar estrechos orificios para la inspección con cámaras de fibra óptica de los vacíos, una técnica mínimamente invasiva que les permitiría ver lo que había allí abajo sin dañar el monumento ni requerir una excavación importante. El permiso fue denegado. La explicación oficial fue que perforar incluso pequeños agujeros cerca de la Esfinge podría comprometer la integridad estructural del monumento, a pesar de que se habían utilizado técnicas similares con éxito en otros sitios egipcios y de que los orificios propuestos serían más pequeños en diámetro que un lápiz. El equipo japonés persistió, ofreció utilizar métodos aún menos invasivos, proporcionó documentación adicional sobre protocolos de seguridad y no llegó a ninguna parte. Finalmente se rindieron y se fueron a casa, dejando atrás sus datos, pero sin respuesta sobre lo que esos datos realmente mostraban. Y este ha sido el patrón desde entonces.
Los investigadores detectan anomalías, publican sus hallazgos, solicitan permiso para investigar más a fondo y se encuentran con un muro de inercia burocrática y desestimación oficial. Las explicaciones de por qué la investigación no puede avanzar han variado a lo largo de los años, pero siempre conducen al mismo resultado. Inicialmente, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto simplemente negó que existieran cámaras, alegando que los datos de radar y sísmicos mostraban solo fisuras naturales o ruido geológico. Cuando estudios adicionales siguieron detectando las mismas características, la postura cambió a reconocer que podría haber vacíos, pero insistiendo en que eran bolsas de erosión natural, sin importancia arqueológica. Es el ciclo de vida burocrático de la verdad desarrollándose a cámara lenta: negar, desviar, minimizar y, sobre todo, nunca comprobar realmente, porque comprobar podría revelar algo inconveniente. Y la persona que encarnó este enfoque durante décadas fue el Dr. Zahi Hawass, quien se desempeñó como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades y controló de manera efectiva el acceso arqueológico a todos los principales sitios egipcios. Hawass se hizo famoso por su habilidad para los medios, su apasionada defensa del patrimonio egipcio y su rechazo categórico de cualquier teoría que desafiara la cronología ortodoxa o sugiriera la participación extranjera en los antiguos logros egipcios. Cuando se trataba de las cámaras ocultas debajo de la Esfinge, la posición de Hawass era consistente y contradictoria en igual medida. En declaraciones públicas y entrevistas con los medios, descartó las afirmaciones sobre las cámaras como fantasía, pseudoarqueología promovida por personas que no entendían de geología o querían creer en civilizaciones perdidas. Ridiculizó investigadores como John Anthony West y Robert Shaw, los acusó de intentar dañar la reputación de Egipto y dejó claro que ningún egiptólogo serio daba crédito a sus teorías. Pero en un contexto menos público, Hawass reconoció que el radar mostraba vacíos. Parecían ser cámaras, y sería interesante saber qué había en ellas. Cuando se le preguntaba por qué no autorizaba la investigación, si reconocía que las cámaras existían, su respuesta era siempre alguna variación de «ya sabemos todo lo que necesitamos saber» o «no es una prioridad dados nuestros limitados recursos», lo cual es una postura notable para un arqueólogo. El propósito entero de la arqueología es investigar lo desconocido, desenterrar lo que está enterrado, responder preguntas sobre el pasado examinando evidencia física. Cuando te encuentras con cámaras que nunca se han abierto, debajo de uno de los monumentos más famosos del mundo, cámaras que podrían contener artefactos o inscripciones, o cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre los orígenes y el propósito del monumento, la respuesta normal sería entusiasmo y planes inmediatos para una excavación cuidadosa. En cambio, obtenemos décadas de desvío y obstrucción, como si el mayor descubrimiento arqueológico en generaciones fuera de alguna manera menos importante que mantener cualquier narrativa que sea actualmente conveniente. Existe una leyenda, o quizás un mito, que se ha adherido a las cámaras de la Esfinge a lo largo de las décadas. Y aunque es imposible de verificar, vale la pena mencionarla porque explica por qué tantas personas han sido tan persistentes en exigir una investigación. Edgar Cayce, el psíquico estadounidense conocido como el Profeta Durmiente, afirmó en la década de 1930 que había tenido visiones de un salón de registros oculto debajo de la Esfinge. Se trataría de una biblioteca o archivo que contendría el conocimiento acumulado de una civilización perdida que precedió a Egipto. Según las lecturas en trance de Cayce, esta civilización había sido destruida por una catástrofe, pero dejó registros de sus logros y sabiduría, sellados en cámaras debajo de los monumentos que habían construido, como marcadores para que las generaciones futuras los encontraran. La predicción del Salón de los Registros hizo algo interesante. Motivó una investigación científica seria. Cuando DeBakey y West fueron a Giza con su equipo sísmico, en parte estaban dando seguimiento a las afirmaciones de Cayce, tratando de determinar si existía alguna evidencia física de cámaras en los lugares que él había descrito. ¿Y sabes qué? Encontraron algo. No porque Cayce necesariamente tuviera razón sobre lo que había allí abajo, sino porque las cámaras resultaron existir realmente, independientemente de cómo alguien se enterara de ellas. La leyenda atrajo a los investigadores al sitio. Los investigadores trajeron los instrumentos adecuados, y los instrumentos detectaron anomalías reales. Pero la conexión con Cayce también facilitó a las autoridades descartar todo el asunto. Al vincular la investigación de la cámara con predicciones psíquicas y misticismo New Age, pudieron evitar interactuar con los datos geofísicos reales. Cualquiera que hiciera preguntas podía ser tildado de teórico de la conspiración que agita cristales en lugar de un investigador legítimo que da seguimiento a evidencia real. Es una desviación conveniente que se ha utilizado repetidamente para cerrar una investigación seria sin tener que abordar la sustancia de lo que se ha detectado.
¿Por qué el gobierno egipcio se ha mostrado tan inflexible al impedir la investigación de las cámaras si realmente son solo vacíos naturales sin importancia? Existen varias explicaciones posibles y no son mutuamente excluyentes. La interpretación más benévola es que las autoridades están genuinamente preocupadas por los daños estructurales a la esfinge y creen que cualquier excavación, por cuidadosa que sea, plantea riesgos inaceptables para la estabilidad del monumento. Esta es una preocupación legítima, y la preservación debería ser una prioridad. Pero esto no explica por qué incluso los métodos de investigación no invasivos, como las cámaras de fibra óptica, han sido rechazados, o por qué las mismas autoridades que bloquean la exploración de las cámaras han autorizado otros trabajos en y alrededor de la esfinge que parecen al menos igual de arriesgados. Una explicación menos benévola, pero quizás más realista, es la inercia institucional y el orgullo académico. La línea de tiempo oficial está establecida, los libros de texto están escritos, la industria del turismo se basa en una narrativa particular de la historia egipcia, y cualquier cosa que amenace con derrocar esa narrativa amenaza carreras, reputaciones e intereses económicos. Si las cámaras debajo de la esfinge contienen evidencia de una sofisticada cultura prefaraónica, entonces de repente, cada egiptólogo que ha pasado su carrera defendiendo la cronología ortodoxa tiene un problema. Cada exhibición de museo necesita revisión, cada guía turístico necesita un nuevo guión. La estructura completa de cómo entendemos el desarrollo de la civilización se pone en tela de juicio. Y no es solo la reputación académica lo que está en juego. La identidad nacional de Egipto está profundamente ligada a su pasado faraónico, a la narrativa de la civilización egipcia como una de las fuentes del logro humano. La industria del turismo, que es crucial para la economía de Egipto, depende de presentar al antiguo Egipto como el producto del genio específicamente egipcio, el logro de los antepasados de los egipcios modernos. Si la esfinge y posiblemente otros monumentos de Giza son obra de una cultura anterior no identificada, que los egipcios heredaron en lugar de construir, entonces eso interrumpe la narrativa nacionalista de maneras incómodas. Mejor dejar las preguntas sin respuesta que arriesgarse a respuestas que compliquen la historia que te has estado contando sobre ti mismo. Existe también la posibilidad, más oscura y difícil de probar, pero consistente con el patrón de comportamiento que hemos visto, de que algunas personas en posiciones de autoridad realmente sepan, o sospechen fuertemente, lo que hay en las cámaras y hayan decidido que esa información debe permanecer sellada. No podemos saber con certeza cuál de estas explicaciones está más cerca de la verdad sin investigar realmente las cámaras. Y aquí reside el verdadero enigma, uno que trasciende, en cierto modo, cualquier artefacto o espacio vacío que pudiera ocultarse bajo la superficie de la esfinge. El misterio es por qué una institución supuestamente consagrada a desenterrar el pasado se ha convertido en el principal obstáculo para el descubrimiento. ¿Cómo es posible que la arqueología se haya transformado en la defensa de conclusiones preestablecidas en lugar de la búsqueda incesante de la verdad? ¿Por qué aquellos que afirman desear comprender el antiguo Egipto son, a su vez, los más decididos a impedir que se exploren lugares donde el conocimiento podría estar aguardando? La cámara oculta no se encuentra únicamente bajo las garras de la esfinge. Se manifiesta en cada permiso denegado, en cada investigador desacreditado, en cada declaración oficial que pone fin a la indagación en lugar de estimularla. Y en esa cámara conceptual, en ese espacio de lo desconocido, reside una posibilidad que lo explica todo. ¿Podría ser que la esfinge y quizás las pirámides de Giza sean vestigios de una civilización que precedió al Egipto faraónico en miles de años? Una cultura que no dejó escritura legible, ni ciudades excavadas, solo sus monumentos y el silencio que los envuelve. Toda civilización se cuenta a sí misma una historia de la creación. Los romanos descendían de héroes troyanos. Los aztecas emergieron de 7 cuevas en una patria mítica. Las naciones modernas trazan su fundación a momentos revolucionarios congelados en ámbar histórico. Estas historias importan porque definen quiénes somos, al explicar de dónde venimos, y aún más importante, nos establecen como el comienzo de algo, en lugar de la continuación de algo más. El antiguo Egipto también tenía una historia así. La llamaban Sepi, el primer tiempo, una época en la que los dioses caminaban sobre la tierra y levantaron los primeros templos. La erudición convencional trata esto como pura mitología, lenguaje poético que expresa conceptos religiosos en lugar de memoria histórica. Pero, ¿y si los egipcios estuvieran contando una verdad más profunda de lo que hemos estado dispuestos a escuchar? ¿Qué tal si Sepi no fuera un mito, sino memoria cultural? El eco distorsionado de una civilización predecesora real que los faraones heredaron, sobre la que construyeron y que finalmente reclamaron como propia.
La evidencia física que hemos examinado hasta ahora sugiere exactamente esto. Y si seguimos esa evidencia, sin lealtad a narrativas cómodas, nos lleva a un lugar al que la mayoría de los arqueólogos se niegan a ir. La Esfinge, una obra de una cultura de la que no tenemos nombre, ni conocimiento certero, más allá de los monumentos que legó y el silencio que la rodea. La narrativa convencional nos presenta la historia humana como una progresión constante de lo primitivo a lo sofisticado, desde dispersos cazadores-recolectores, pasando por aldeas agrícolas, hasta las primeras civilizaciones hace alrededor de 6.000 años. En esta versión, el Antiguo Egipto representa uno de los primeros experimentos de la humanidad con una sociedad compleja, que emerge gradualmente de comunidades agrícolas neolíticas hasta convertirse en el primer estado unificado del mundo. Pero Egipto no sigue este guión. La civilización aparece casi completamente formada al comienzo del período histórico, ya poseyendo una arquitectura sofisticada, conocimiento astronómico, escritura y capacidades de ingeniería que no serían igualadas durante milenios. La pirámide escalonada de Zoser, construida alrededor de 2650 a.C. y técnicamente la primera pirámide importante, es ya una estructura de piedra masiva y de ingeniería precisa. Apenas unas generaciones después, la cuarta dinastía construye la Gran Pirámide con tal precisión que su base está nivelada a menos de 1 centímetro, a pesar de cubrir más de 5 hectáreas. La curva de aprendizaje está ausente. Los prototipos toscos y los experimentos fallidos que esperarías de una civilización que desarrolla estas capacidades desde cero simplemente no están ahí. La arqueología ortodoxa asume que aún no hemos encontrado esa evidencia de desarrollo, que existió, pero permanece sin descubrir. Existe otra explicación que encaja mejor. ¿Y si los primeros egipcios heredaron estas capacidades construyendo sobre el conocimiento y las técnicas transmitidas por una cultura anterior que ya había resuelto estos problemas? Esto explicaría algo que siempre ha sido desconcertante sobre la civilización egipcia. ¿Cómo parece comenzar a un nivel tan alto y luego, en muchos sentidos, declinar en lugar de progresar con el tiempo? Las pirámides del Reino Antiguo están construidas con mayor precisión y mejor diseñadas que las pirámides posteriores. El sistema jeroglífico es más sofisticado y complejo en los primeros periodos de lo que se vuelve después. Es como si la civilización egipcia comenzara con una excelencia heredada que pasó los siguientes miles de años tratando de mantener y eventualmente no logró reproducir, en lugar de comenzar de forma tosca y mejorar con el tiempo, como esperarías de una cultura que desarrolla estas capacidades orgánicamente. Los propios textos egipcios conservan indicios de esta herencia. El concepto de Sepi aparece repetidamente en registros religiosos e históricos, refiriéndose a una época primordial, cuando los dioses caminaban sobre la tierra y se levantaron los primeros templos. El consenso académico trata esto como mitología simbólica, pero ¿es tan clara la distinción entre mito y memoria? Las memorias culturales pueden sobrevivir durante miles de años, distorsionadas y mitificadas, pero aún conservando ecos de periodos históricos reales. Los seguidores de Horus aparecen en listas de reyes y textos como gobernantes semidivinos que precedieron a los faraones humanos, quienes construyeron los templos originales y establecieron los principios de la realeza. Su constante aparición en documentos, por lo demás históricos, sugiere que podrían representar personas reales, cuyos logros fueron tan impresionantes que las generaciones posteriores los elevaron a un estatus divino. Diversos textos hacen referencia a los constructores anteriores al tiempo, maestros de la piedra que moldearon monumentos eternos antes de la escritura, antes de la historia registrada, antes del diluvio que la tradición egipcia conserva junto con muchas culturas antiguas. ¿Son estos recuerdos de los constructores de la Esfinge? La prueba definitiva es imposible, pero el patrón es sugerente. Una civilización que creó monumentos impresionantes pero no dejó escritura, cuya existencia precedió al periodo histórico, que estaba asociada con una era anterior a la catástrofe, antes de los cambios climáticos que transformaron el norte de África de verde a desierto. Esa descripción se ajusta mucho mejor a lo que sugieren las pruebas geológicas y astronómicas sobre los orígenes de la Esfinge que a los faraones de la Cuarta Dinastía. Pero si tal cultura existió, ¿dónde están las ciudades, las herramientas, la cerámica, las tumbas? Esta pregunta, aparentemente decisiva, se usa a menudo para descartar de plano la complejidad predinástica. Se argumenta que si una cultura avanzada hubiera florecido en el norte de África hace 11.000 años, deberíamos encontrar sus artefactos por doquier. Y como no los encontramos, se concluye que nunca existieron. Caso cerrado. Sin embargo, esta ausencia no es tan definitiva como parece. Primero,
no hemos buscado con la suficiente diligencia. El Valle del Nilo y el desierto circundante albergan cientos de sitios que nunca han sido excavados adecuadamente. Áreas descartadas como formaciones naturales, basándose en estudios superficiales que son incapaces de detectar lo que se encuentra metros bajo la superficie. Históricamente, el trabajo arqueológico en Egipto se ha centrado en el periodo dinástico, pues ahí es donde se encuentran los monumentos impresionantes y las tumbas reales. Eso es lo que recibe financiación y atención mediática, lo que los museos desean. Los sitios predinásticos, sin una arquitectura monumental obvia, se clasifican como menores y se dejan para futuras investigaciones que, a menudo, nunca llegan. Segundo, el periodo de tiempo y el contexto ambiental no necesariamente dejarían rastros que estamos entrenados para buscar. Imagina esto. Si esta cultura existió durante el periodo húmedo africano, cuando el Sáhara era verde, y si sus asentamientos estaban a lo largo de valles fluviales y orillas de lagos que ya no existen, la posterior desertificación habría enterrado todo bajo metros de arena o lo habría erosionado por completo. Además, está la propia catástrofe que cambió fundamentalmente el clima del norte de África. El final de la última edad de hielo trajo consigo rápidas fluctuaciones climáticas, el aumento del nivel del mar, la inundación de asentamientos costeros y el cambio de los patrones monzónicos que, finalmente, convirtieron el Sáhara verde en desierto. Esto no fue gradual, sino abrupto, una serie de transiciones que habrían destruido los sistemas agrícolas, eliminado las fuentes de agua y forzado desplazamientos masivos de población. Una cultura próspera en el 11.000 a.C. podría haber sido completamente interrumpida, sus supervivientes dispersos y obligados a abandonar sus asentamientos, su conocimiento parcialmente perdido, mientras luchaban por adaptarse a condiciones radicalmente cambiantes. La catástrofe borra no solo vidas, sino también la memoria, particularmente cuando destruye los lugares físicos y los objetos que anclan la continuidad cultural. ¿Y si la Esfinge fue esculpida antes de una catástrofe climática inimaginable? ¿Y si sobrevivió porque era roca madre, imposible de mover o destruir? Entonces, se convierte en un puente entre dos eras, un remanente de un mundo prediluviano que culturas posteriores encontraron, intentaron comprender y finalmente reclamaron sin conocer sus verdaderos orígenes. Esto replantea por completo nuestra comprensión de la historia humana. La civilización deja de ser una progresión lineal y se transforma en algo recursivo, cíclico, con periodos de apogeo seguidos de colapso, seguidos de una lenta reconstrucción que a veces alcanza las alturas anteriores y otras veces se queda corta. La Esfinge deja de ser un marcador del logro egipcio y se convierte en algo más aleccionador, evidencia de que hemos perdido capítulos enteros de la historia humana, que personas construyeron cosas impresionantes y comprendieron verdades complejas y luego se desvanecieron tan por completo que ni siquiera sus nombres sobrevivieron. Los antiguos egipcios miraban a la Esfinge y no podían explicar quién la construyó. Crearon historias, intentaron reclamarla, le pusieron una barba y esculpieron una nueva cara. Ahora, nosotros miramos a la Esfinge con la misma ignorancia. Hemos creado diferentes historias, la asignamos a Kefren basándonos en la proximidad y la inercia institucional, defendiendo esa asignación con autoridad en lugar de evidencia. No estamos más cerca de la verdad que Tutmosis cuando soñó con conectarse con algo ya antiguo y misterioso en su propio tiempo. Quizás ese sea precisamente el punto. La Esfinge no fue construida para conmemorar a un gobernante específico o expresar una teología particular. Fue construida para sobrevivir a cualquier catástrofe que sus constructores sintieron que se avecinaba, para servir como un signo de interrogación tallado en piedra que sobreviviría al cambio climático, al colapso y al olvido. Allí está, en el desierto, mirando hacia el este, desafiando a cada civilización posterior a preguntarse qué significa, quién la hizo y qué sabían ellos que nosotros hemos perdido. No somos los primeros en mirarla y sentirnos pequeños. Los faraones sintieron eso también, explicando por qué se esforzaron tanto en hacerla suya, en sobreescribir su misterio con sus narrativas. Pero la Esfinge lo sobrevivió, al igual que ha sobrevivido a todos los demás que intentaron reclamarla, explicarla o reducirla a una cómoda nota al pie. Allí está, todavía erosionada, dañada y silenciosa, con un rostro que podría no ser el original y cámaras debajo de sus patas que no se nos permite investigar. Todo eso la hace más perfectamente adecuada para su propósito. Como recordatorio, no sabemos tanto como creemos saber. La historia es más profunda y extraña de lo que admiten nuestros libros de texto. Hay preguntas que no podemos responder, sin importar cuán sofisticados nos volvamos. Tal vez la Esfinge guarda algo más importante,
la memoria de aquellos a quienes hicimos desaparecer, el conocimiento de que las civilizaciones pueden ser olvidadas, la advertencia de que lo que le sucedió a sus constructores podría sucedernos a nosotros. La civilización sin nombre podría no habernos dejado su nombre, pero nos dejó algo más valioso: el recordatorio de que no somos los primeros y no seremos los últimos, que el conocimiento puede perderse, recuperarse y perderse de nuevo, y que a veces la herencia más importante es la conciencia de que hay más que recordar de lo que nos han contado. Comenzamos esta investigación frente a un monumento, planteando una pregunta sencilla: ¿quién construyó la Esfinge? Al final seguimos aquí, pero nuestra perspectiva ha cambiado radicalmente. El león con rostro humano permanece inmutable, pero la certeza que lo rodeaba se ha desmoronado, como los parches de piedra caliza que las dinastías posteriores usaron para reparar lo que no podían recrear. La próxima vez que te encuentres con un hecho histórico presentado con la confianza de una institución, recuerda la Esfinge. Recuerda que la proximidad no es prueba irrefutable, que el silencio puede ser más revelador que cualquier inscripción, que la ausencia de preguntas a menudo significa que alguien decidió que las respuestas eran inconvenientes. Cada campo del saber tiene sus propias esfinges, misterios envueltos en un consenso aparente, preguntas sepultadas bajo décadas de repetición. No necesitas credenciales académicas para notar cuando la evidencia no coincide con la historia oficial. No necesitas permiso para preguntar por qué. La mayor amenaza para las narrativas establecidas no es la rebelión académica, sino la curiosidad genuina que se niega a aceptar respuestas insatisfactorias. Si este vídeo ha cambiado tu forma de ver un monumento, imagina todo lo que podría cambiar si aplicaras el mismo escepticismo en otros ámbitos. La historia no ha terminado de escribirse, se está reescribiendo ahora mismo, cada vez que alguien examina evidencia antigua con nuevos ojos y se niega a aceptar que la conversación está cerrada. Los constructores nos dejaron una pregunta. Lo que hagamos con ella depende enteramente de nosotros. Si esta investigación te ha intrigado, considera suscribirte. Un me gusta es una señal de que este contenido te ha aportado valor y ayuda a que llegue a otras personas que, como tú, se atreven a cuestionar lo establecido. Comparte tus ideas, tus propias teorías o los enigmas históricos que te gustaría ver desentrañados en la sección de comentarios. Y si conoces a alguien que aprecie este tipo de análisis profundo y escéptico sobre lo que creemos saber del pasado, no dudes en compartirlo. La curiosidad se propaga mejor cuando no está sola. La Esfinge esperó miles de años a que alguien formulara las preguntas correctas, pero tu próximo misterio no tiene por qué aguardar tanto.